conservadora, es decir, que puede ser que tenga una rentabilidad bruta menor, pero también una cuota de riesgo menor. Está, como pueden ser las inversiones, las que siempre hablamos, las inversiones en términos de ladrillo, las inversiones inmobiliarias. Hoy por hoy la rentabilidad asociada es una rentabilidad muy baja. Sí, pero es una inversión con la cual generalmente se resguarda un capital y tienden a ser más estables y más conservadoras en el mediano y largo plazo. En cambio, una inversión de tipo financiera tiende a tener hoy por hoy una rentabilidad mayor, pero hay que ver los riesgos asociados a esa inversión y en el mediano y largo plazo qué impacto puede tener, ¿no? Y otra vez, Joaquín, invertir en ladrillo y ganar con la renta de la inversión en ladrillo es mover el aparato real productivo. Hay una construcción, hay gremios, hay gente que trabaja. Esta creación, no tiene nada. Esta no tiene nada de creación nada. De empleo, Claro, nada. reactivar el comercio, la industria, el empleo, todo. Ponerse una fabriquita de algo, todo. Se usan todos los factores productivos. Che, gente, esto está buenísimo. Nos vamos a ir a la miércoles, son las 6:10. Dijimos vamos a entrar a horario y aunque estamos hablando de economía, y no ya está, pero ya somos 70. Sí, somos 70 y son las 6:10, así que, y 12. Hago dos comentarios, como digo siempre, dos avisos parroquiales y arrancamos para no divorciarnos de los tiempos y de los temas que tenemos y nos está faltando dar. El primero es que ya hemos hecho el otro día, estuvimos hasta las 9 de la noche con una gran cantidad de chicos, no todos, repasando el tema de los parciales y las preguntas. Como han quedado algunos residuales que han mandado un mail, nosotros vamos a contestar, como dijimos siempre, ese tipo de preguntas vía entorno. No nos manden mails particulares porque nos matan mandando de a uno y tenemos que contestar de a uno. Entonces, suban al entorno, pregunten lo que quieran preguntar de economía, sea del parcial. Con entorno, perdón, nos referimos al foro, ¿no? ¿En el foro? En el foro, claro. Sí, perdón, en el foro de consulta sí, dije mail, porque a nosotros y a ustedes les llega un mail avisándonos que están las consultas, a eso me refería. Pero bueno, vía foro, hagan las consultas que crean necesarias y se las vamos contestando a todas lo más rápido posible. Y número 2, repito, aunque otra vez somos 70 y no 100, por si alguno se había ido el otro día, después de las 8 y pico dijimos que el parcial que tuvimos el otro día, que fue muy bueno en resultados para el 90 y pico por ciento de todos ustedes, en números digo, fue un parcialito que abarcó justamente, valga el juego de palabra, una parte, un parcial de 2 o 3 clases. Por lo tanto, la ponderación a la hora de pesarlo va a ser un poco menos que el que vamos a tener dentro de unos días cuando sea la evaluación de todo el módulo de economía. Dicho esto, no sé si me falta algo, la idea es, porque también el otro día muy rápido terminamos repasando dinero e inflación, retomar esos dos temas, lo que dijimos el otro día, por si hay alguna pregunta, agregar algo, y seguimos. Son 70 participantes. ¿Ya hay una fecha para el parcial o todavía no? Sí, la que le dijimos el otro día, la que está en el cronograma, 4 creo que es de mayo. 4. O sea, la fecha que está puesta en el programa. Sí, el 4 de mayo. Y en ese también entraría lo que ya se nos evaluó en este. Sí, es de todo el módulo. Gente, vamos. Total somos 70, está clavado ahí el número, no van a entrar muchos más ahora. El otro día, repaso rápido, si alguno quiere, ahondamos, me para llegar lo antes posible perdón, quiero ver los chats. Preguntan hasta qué temas entran en el parcial, eso después, antes del parcial lo repasamos bien. Sí, pero es todo el módulo. Sí. No es todo hasta lo que se dé el viernes, digamos. Sí, si nos llega a quedar algún tema fuera, se lo avisamos, como dice Joaquín, por supuesto, por esto de que hemos tenido una clase o dos menos. Entonces, de lo que estábamos charlando justamente, del dinero y sus funciones y su historia. Y la forma de hacerlo producir más dinero, que es un problema de la humanidad. La historia del dinero no hace falta que la tengan estudiada como tal, pero tenemos que saber que el dinero no es como es ahora, sino que ha venido evolucionando desde que existía el trueque, donde se cambiaban bienes por bienes.
que eso se hizo complicado y fue siempre complicado por las distancias, por el traslado de material que había que tener. Fue apareciendo distintos tipos de dinero, fue la sal, fue algún otro producto que era de interés común, entonces se usaba como moneda de cambio ese bien, que era el transable, el que permitía con la sal, con tantos sacos o bolsas de sal, comprarme animales, o con tantas bolsas de sal comprarme comida, o semillas para seguir produciendo. Pero también tenía un problema con el acarreo, después con la aparición, el otro día me acordaba que hablábamos de lo que es un factor productivo, o que no es factor productivo algo que no podemos extraer. Bueno, hasta que no se pudo extraer el oro de donde está guardado en la naturaleza y otros minerales, era imposible que el oro sea tenido como dinero, como elemento de transacción. Cuando apareció el oro, fue ese el dinero de la época, con los problemas que conlleva transportar el oro, las grandes distancias, la posibilidad de robar. Entonces aparecieron los orfebres, que eran los que trabajaban con el oro, y empezaron a guardarlo, y empezaron a funcionar o a hacer aparecer incipientemente lo que hizo los bancos. Yo les dejaba el oro y ellos me daban un papel que decía, vale por tantos lingotes o tantas onzas de oro, lo que sea. Y yo lo que hacía era, con mi papel, llevárselo a Joaquín, y Joaquín me vendía y aceptaba el papel. Si necesitaba el oro, iba con eso y el orfebre se lo daba. Pero después Joaquín dijo, bueno, pero ¿para qué voy a ir a buscar el oro? Porque a mí también me pesa. Iba y Joaquín le compraba a Lucila con el oro, y así empezó a traficarse y a comercializarse con una cuestión que no tenía valor en sí mismo, porque era un papel, pero tenía el respaldo o valía por lo que decía que valía el papel. Entonces los orfebres eran como los bancos centrales que decían, Joaquín o Mancinelli tienen tanto oro, y eso era lo que se transaba, y con eso servíamos para comercializar. Entonces el dinero pasó a ser un medio de cambio, que es una de las funciones que tiene. Este es el dinero papel. Hoy por hoy salió en la conversación, como dijo un compañero, que el dinero papel tampoco se usa mucho, y no es por una cuestión de traslado o peso, sino porque por el robo, por la seguridad, por lo que fuera, el dinero electrónico, las transacciones electrónicas, las transferencias, los medios de pago electrónico. Ahora aparecieron, ¿cómo se llaman? Las billeteras estas pagando con el... ¿Cómo se llama lo que lee ¿cómo se llama? La porquería electrónica. QR. Billetera electrónica, exacto. Eso, el código QR. El bendito QR que nos hace pagar un montón, lo asociamos a nuestra cuenta, y el QR nos debitan, o sea, tarjeta de débito, lo que ustedes quieran. Todo el dinero plástico, que se llama también hasta dentro de lo que es electrónico, ha ido variando las formas en que se presenta el dinero. Desde el trueque ahora, la función es la misma: conseguir intercambiar mercancías, bienes, servicios. Esa es una de las funciones del dinero, que es un medio de cambio, que fue la original, la primigenia, y que sigue siendo. Otra de las funciones, como dice la Filmina, es que es una unidad de medida. Yo, en términos de dinero, o valorizando cualquier tipo de bien o servicio en dinero, puedo hacer comparaciones. Yo puedo saber cuánto produzco, y no tengo que sumar 10 kilos de trigo más 10 toneladas de girasol más 20 toneladas de soja. Valorizo con los precios que les corresponde a cada una, y puedo sumar en una unidad de medida común, que para eso sirve el dinero. Lo mismo que para registraciones contables, lo mismo que para cualquier cosa. Una de las funciones más importantes del dinero es ser unidad de medida. Y la otra es la que charlábamos recién, la de medio de atesoramiento, ya sea por sí, guardándolo, escondiéndolo en un banco, escondiéndolo bajo el colchón, como para ahorrar, para atesorar el dinero papel, o invirtiendo ese dinero en cualquiera de las variantes que recién hablábamos: acciones, Bitcoin, dólar, divisa, lo que fuera. En términos de especulación sería este caso, con alguna de estas cuestiones, pensando que esa inversión me va a generar obviamente una ganancia a futuro. Entonces sirve también como medio de atesoramiento, que repito, puede ser algunas de estas, o guardarlo en el colchón, que no me va a generar ningún interés ni nada en el futuro, pero lo tengo escondido y guardado. Eso es, en síntesis, las funciones y la historia del dinero. No hay mucho más que pretendamos que conozcan, aunque podríamos estar un rato más largo, porque es interesante, sobre todo, cómo los pasos han ido evolucionando de este medio de pago. Respecto a la inflación, en Mochón tienen el tema, y lo tienen en un apuntecito que ya colgamos, Mariana, haceme que sí con la cabeza.
Este ya está, ¿no? Creo que había quedado. Lo voy a ¿Pendiente? revisar ahora. Bueno, No, creo que ya estaba, pero por eso. creo que estaba, y si no, estará hoy, es un apunte de algunas hojas, que es un resumen de lo que charlamos sobre inflación, que les puede venir bien, mochones siempre un poquito más interesante para entender, pero a modo de síntesis va a estar el apunte de cátedra que tenemos elaborado desde hace un Sí, tiempo. está. Bien. El concepto de inflación, lo repito rápido, es el aumento generalizado y sostenido en el nivel general de los precios de una economía. Generalizado tiene que ser porque no puede ser que aumente un precio sí, otros no. La idea es de que el conjunto de los precios de la economía aumentan. Y ese proceso de aumento de precios tiene que darse durante un tiempo. Algunos hablan de un año, pero tiene que ser sostenido en el tiempo, tiene que ser permanente. Entonces, para que exista inflación. Si no, no estaríamos en presencia de inflación. La inflación suele medirse en los distintos países del mundo. Nosotros conocemos más el nuestro, pero suele medirse a través de lo que se llama una canasta básica, en la que si bien no se construye la inflación, lo que se hace es construir una canasta que supone el consumo de bienes y servicios que es más o menos generalizado y que puede extrapolarse al conjunto de la población. Yo les contaba que en algún momento se usaba la canasta básica de una familia tipo de un obrero del conurbano de Buenos Aires. Eso con el tiempo fue evolucionando y se han ido incorporando otros condimentos de esa canasta para tratar de juntar un poco todos los consumos que tienen las distintas familias de una sociedad, y se hicieron agregados en el norte, en el centro y en el sur del país, además de este que estamos hablando, lo mismo que en el litoral, de manera tal que los grandes aglomerados urbanos, que son 8 o 9 los que están hoy registrando, y las canastas básicas de cada región, de manera que cada vez sea más representativa. Lo único que se hace con eso es construir un índice. Yo armo esa canasta, que va evolucionando con el tiempo, como charlábamos el otro día con los compañeros, que por ahí tiene cosas que hoy están, que no estaban hace un tiempo porque no existían, y así será cuando salga alguna de las que ahora quede o pase de moda, por gusto, por lo que fuera. Esa canasta básica lo que hace es valorizarse mes a mes. Se toma un mes como base, que vale 1, vale 100, y después se la va midiendo todos los meses con encuestas, con muestreos, con consultas que se le hacen a los distintos comercios, a las distintas producciones de bienes y servicios, de manera tal que yo todos los meses actualizo esa canasta que supone el consumo de una familia tipo, en este caso a nivel nacional. Cuando voy viendo cómo varía esa canasta a lo largo del tiempo, con los ajustes que haya que hacerle, estoy midiendo mes a mes la evolución de esa canasta, y con eso se mide el índice de precio del consumidor, y con eso se mide generalmente en nuestros países la inflación. El concepto de inflación es un concepto un poco más subjetivo, yo les decía el otro día. Lo que usamos este instrumento es para generalizarlo para todo. La inflación mediría en todo caso el aumento de precios de la canasta de cada uno, pero como eso es difícil, no se pueden hacer canastas individuales, lo que hacemos es utilizar o echar mano, y cuando usted le dicen la inflación fue del 4,8%, quiere decir que del mes pasado a ahora, esa canasta básica de alimentos representativa de los consumos de bienes y servicios de la sociedad en su conjunto aumentó un 5%. Digo esto porque a veces escuchamos estos comentarios de no, si la carne aumentó el 30%, no, si a mí no me aumentó nada el jugo de naranja exprimido. No, hay cosas que varían, y adentro de esa canasta lo que tienen son pesos, ponderaciones de esos pesos. ¿No? La carne tiene mucho más peso que el jugo de naranja exprimido, pero la carne no es el único que lo explica. Y a veces hay aumentos de carne, a veces de nafta, a veces de alquileres, a veces de servicios como la luz. Entonces, cada uno con su peso específico, ponderado en el conjunto, va empujando a todos los precios de la economía hacia arriba. Si eso se produce durante un tiempo determinado, ese índice de la canasta va aumentando durante un periodo determinado de manera continua, estamos en presencia de lo que se llama inflación o proceso inflacionario. Las causas de la inflación, hay varias, les decía yo, hay muchos libritos, en general son 3 o 4 las que reconocemos, pero después hay muchas explicaciones y ramas de cada una, y cada economista tiene su idea, pero en principio las 3 más conocidas que van a encontrar en casi toda la bibliografía son las consecuencias de demanda por exceso por encima de la oferta, o sea, un exceso de demanda por encima de la oferta. Cuando hay muchos medios de pago, que es la que explican los monetaristas, o por alguna razón la sociedad en su conjunto está demandando más que lo que se ofrece, hasta que la producción
de los que están ofertando los bienes y servicios que está demandando la sociedad se acomoda y producen más, como para que el precio no aumente, lo que pasa primero es una inflación. Entonces, como la demanda está por encima de la oferta, se ajusta vía precio. Es lo que charlábamos el otro día con respecto al mercado. Hay más demanda, empuja hacia el precio hacia arriba y los oferentes no producen más. Vale más lo que se está transando. Hasta que se produce a lo mejor un poco más y vuelve a encontrarse un equilibrio. Pero siempre la presión de demanda genera la suba de precios y por lo tanto hay autores y escuelas o corrientes de pensamiento que dicen que es una permanente explicación o causa de la inflación. Algunos otros dicen que tiene más que ver con el empuje de los costos de producción que hacen que los precios suban permanentemente. Costos de producción son los costos de los factores productivos. Puede haber costos por mano de obra que va aumentando por la puja que tienen los asalariados de tener siempre un poco más o ganar un poco más, entonces hay una empuja hacia arriba de los costos, en este caso salariales. Puede ser que lo que suban sean las materias primas, cualquiera de los insumos, factores productivos que necesito para hacer el bien o servicio en cuestión, si en el conjunto de la economía van hacia el alza, van a subir los precios y por lo tanto va a haber un proceso inflacionario. Y la otra que nosotros solemos estudiar es una mixtura o alguna explicación un poco más de acá, de esta zona del mundo, aunque se puede generalizar a otros lugares, que tiene que ver con la inflación estructural, que tiene que ver con la variación en los precios relativos. En criollo, uno puede decir, precio relativo es los precios de un bien respecto a otro bien. En criollo lo que quería decir es que en esta parte del mundo, sobre todo porque la estudiaron acá en Sudamérica y en Latinoamérica, en la CEPAL, la existencia de bienes o servicios con una incidencia superior a otros, la carne, por ejemplo, la nafta, algunos commodities como la soja, tiene una incidencia tal que el aumento de esos precios empuja hacia arriba el resto de los precios de la economía, en términos relativos. Entonces, uno dice, pero ¿por qué si aumenta tal cosa se va todo? Justamente por esa explicación de estructuralidad que tiene, que la incidencia de estos precios suele llevar hacia arriba al resto de los precios y producir un proceso inflacionario. Yo les decía el otro día que, sin ser economista ni especialista en inflación, después de tanto tiempo de haber vivido con este fenómeno, uno cree que puede ser que en algún momento uno vea más demanda que oferta. ¿Por qué? Porque hay más exportación, entró mucha guita, mucha divisa, la sociedad tiene un poco más de guita, entonces, ¿qué empujó hacia arriba los precios? Y el exceso de medios de pago, entonces hay mayor demanda, y ¿qué oferta o presión sobre la oferta? Suben los precios. Otras veces dicen, no, pero acá hay muchos reclamos, muchas pujas salariales, las mercaderías importadas aumentaron todo, entonces hay una inflación de costos. O esta que estamos charlando, producto de que hay una cuestión de componentes estructurales en precios relativos a la economía que al aumentar algunos se llevan puesto el conjunto. Nos parece, o yo por lo menos me parece, que casi siempre hay una mixtura donde hay un poco de cada una y haciendo un corte en el tiempo uno puede decir, no, pero acá es acá, pero acá es acá, pero casi siempre hay un poco de cada una en distintos momentos del tiempo y en el conjunto, sobre todo en nuestro país, del análisis de largo tiempo vamos a encontrar a todas presentes. Lo que podemos decir es que en países como el nuestro lo que hay sí, que no es una causa de inflación, pero sí un acelerador de la misma, es lo que se llama inflación por expectativa. En países o sociedades como las nuestras, que han pasado por procesos inflacionarios de mucho tiempo, inclusive hiperinflación, que es cuando la inflación se escapa a valores exorbitantes, como se dice en el común, ¿cómo es? El dicho común dice que uno cuando se quemó con leche ve la vaca y llora. Bueno, en lugares como el nuestro, cualquier aumento de precio se traslada a los otros precios de la economía. Entonces hay una inflación o una expectativa inflacionaria que está el problema, pero esto le tira un poco más de nafta a ese fuego y lo exacerba. Entonces hay un ventilador inflacionario que tiene que ver con las expectativas. Han escuchado más de una vez cuando van, ¿por qué aumentó? No, la verdad que no sé, pero me dijo el de enfrente que va a venir un aumento. Y no saben si va a venir el aumento, pero lo aumentamos. Y después viene o no viene. No, dijeron que la semana que viene aumenta la nafta, por eso yo hoy aumento los precios. Y así se van corriendo. Entonces, a los aumentos reales que hay en el conjunto de los precios de la economía, hay un inflador que es esta cuestión de expectativa que tenemos los países que hemos vivido con procesos inflacionarios durante mucho tiempo. Las consecuencias de la inflación son, la más elemental es la pérdida del poder adquisitivo. A medida que los precios aumentan con la misma cantidad de plata, yo compro menos. Eso es poder adquisitivo. Por lo tanto, en un proceso inflacionario hay quienes ganan y quienes pierden. Los que tienen sueldos fijos, que son empleados,
que son los asalariados, que son los jubilados, al tener sueldos o remuneraciones fijas todos los meses, en un proceso inflacionario van perdiendo poder adquisitivo. Hasta tanto con alguna política paritaria o de ajuste salarial se va acomodando, pero mientras tanto hay un perdedor. ¿Quién gana con esto? Y los que pueden ajustar su salario con la inflación o por encima son ganadores, o por lo menos no pierden. Un profesional independiente que cobra un horario y agarra y hace un contrato ajustado por inflación o por más de inflación, yo voy a cobrar 100 pesos y después se ajusta por inflación más 2 puntos. Bueno, ese tipo tiene un asegurado su ingreso a resguardo de la inflación y con un beneficio adicional. Esos son los que pueden llegar a ganar con la inflación. Ganan también, se dice, los que tienen deudas fijas, los que no tienen deudas ajustables. Si ustedes mañana se endeudan, traten de endeudarse a un plazo largo y a tasa, como se dice, a cuota fija. En un proceso inflacionario, si yo pago una cuota de 10 hoy y dentro de 18 meses que compré lo que compré, sigo pagando la misma cuota, he ganado en ese proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque las últimas cuotas van perdiendo valor respecto de estas que están ahora. Se va licuando ese pasivo, como se dice comúnmente, y lo habrán escuchado alguna vez. Por lo tanto, quien se endeuda a cuota fija en un proceso inflacionario es un ganador y es perdedor el que presta cuota fija, obviamente. Y también hay un ganador en los procesos inflacionarios que nosotros solemos mencionar, que es ganador y perdedor, que suele ser el Estado en su conjunto. El Estado en su conjunto, que tiene que gastar plata para cumplir sus funciones, comprar bienes y servicios, pierde como cualquiera en un proceso inflacionario. Pero el Estado también se dice que gana en el proceso inflacionario porque tiene ajustado la mayor parte de sus ingresos a lo que se está produciendo por inflación. En un Estado como el nuestro, lo vamos a charlar ahora el viernes con Joaquín, en la cuestión que hablamos del sistema impositivo, un Estado como el nuestro, que el nacional tiene un sustento en su recaudación muy importante con el IVA, o en la provincia con ingresos brutos, y que ambos se usa el precio de venta del bien para calcularlo, si los precios aumentan con un proceso inflacionario, el IVA e ingresos brutos van aumentando. Entonces el Estado, su recaudación más importante, la tiene acompañada y acompasada al proceso inflacionario. En ese caso, el Estado es un ganador o por lo menos no pierde. Y si además ese Estado, como dije recién, a los jubilados y a los asalariados, empleados públicos, docentes y demás, seguridad, médicos, le hace ajustes después que se dio el proceso inflacionario, vuelve a tener un sentido de hacer un ganador en este proceso el Estado, que recauda acompañando su mayor parte de recaudación con el proceso inflacionario y paga tarde o reconoce más tarde en los salarios ese proceso. ¿Alguna cuestión de pregunta? Si no, arrancamos con un par de temas más seguimos con otros temas que va a charlar un poco Mariana. ¿Podría repetir, profe, porque justo no escuché bien, justo se me cortó en internet? ¿Quién serían los perdedores en gran escala? No importa. Los perdedores en la inflación son, en general, los que tienen salarios fijos. Nosotros somos 4 docentes, nosotros pagamos por mes nuestro salario. No lo tengo ajustado por inflación, o sea que cada vez que se da un crecimiento en los precios, o sea, un proceso inflacionario, mi poder adquisitivo, que es la capacidad de compra que tengo con mi sueldo, que es fijo, es menor. Si yo compraba hace 2 meses X cantidad de bienes, al haber aumentado, compro menos cantidad de bienes. Si yo no tengo ajuste en mi salario, como estamos diciendo que tenemos ahí, me viene bien para explicar un poco, tenemos una medida de fuerza, porque no hemos sido todavía convocados los docentes a sentarnos a la mesa salarial. Yo tengo 6 meses. Perdón, Carlitos, perdón. Y a su vez, nosotros vamos negociando las paritarias con el año vencido, es decir, lo que estamos peleando es por reconocer cuál es la variación que hubo durante el último año en, si se quieren, los costos, para traducirlo en aumento en los ingresos. Entonces, a eso se refiere Carlito, es decir, en el año 0 o en el año 1, si se quiere de alguna manera, es decir, lo que tratamos de recuperar es la pérdida del poder adquisitivo, estado de la capacidad de compra que tuvimos en todo el año anterior. ¿Se entiende? Por Nosotros eso estamos cobrando los salarios iguales, como dice Joaquín, hace 6 meses, 1 año. Quiere decir que si hubo una inflación del 40%, nosotros podemos comprar con el salario del último sueldo el 40% menos de lo que comprábamos con el salario apenas arrancó el proceso inflacionario. Y cuando lo reconozcan, como dice Joaquín, vamos a recuperar, pero lo que ya pasó. Y mientras tanto se sigue dando el proceso inflacionario y otra vez.
El tema es que ahora estamos en una medida de fuerza porque ni siquiera no se ha podido sentar a discutir el gremio, la paritaria central, con el patrón, que es el Estado Nacional. Habrán escuchado que los médicos, UPCN, ATE, el otro día la construcción, ayer creo que escuché el empleado de comercio, han arreglado acuerdos salariales del 30 y pico, 38, 40%. Lo que están haciendo, como dice Joaquín, es ajustar al índice de inflación, pero casi siempre se ajusta al índice de inflación pasado, y entonces hace un tiempo que se viene perdiendo poder adquisitivo. Los que tienen ingresos fijos y cuyo ajuste o reconocimiento, como decía Joaquín, será postdatado, son perdedores en un proceso inflacionario. Son perdedores en un proceso inflacionario los que prestan plata o han hecho un préstamo y arreglaron que se lo van a devolver en cuota fija. Si yo arreglo en cuota fija, cuando termine de cobrar lo que presté, el proceso inflacionario me va a comer parte de ese poder adquisitivo que tenía, y entonces soy un perdedor, y es un ganador el que se endeuda. Por eso les decía, si tienen la posibilidad de endeudarse mañana para comprar la compu, la estación total, o como se llame lo que usen ustedes, ahora no hay más estación total, los GPS, o alguna cuestión para hacer mediciones en el ozono, traten de comprarlo a cuota fija, porque en un proceso inflacionario las cuotas finales van quedando, como se dice comúnmente, licuadas, se van diluyendo. Acá Carlitos Bianca sí. dice, la consecuencia sería entonces la pérdida de poder adquisitivo, por supuesto, La es decir, consecuencia manteniendo, principal es esa. sea el salario o el ingreso, está el salario para el empleado y el ingreso para quien tenga cualquier tipo de ingreso. Si eso es fijo y los precios se modifican, aumentan, lo que uno pierde es capacidad de compra o pérdida de poder adquisitivo, que es lo mismo. ¿Está? Si lo medimos en términos, si se quiere, reales o en cantidad de bienes que uno puede comprar con sus ingresos, cada vez puede comprar menos ingresos. Después, el peluquero dice que antes vendía el corte al mismo precio. Ese fue más temprano. Está buenísimo porque eso explica, esos son precios relativos. Lo que conviene en esos casos, Francisco, es decirle al peluquero que venga a comer a tu casa y te corte el pelo ahí y ya está. Pero es cierto, esos son... Igual el peluquero me dijo que ya no lo puede hacer más eso, porque ya está tan cara la carne que... Bueno, a eso voy. Si tu peluquero te cobra 500 mangos, hoy no se compra ni un kilo de carne. Eso es así de sencillo. O así de claro. Entonces, lo que Bianca decía lo dijo Joaquín, lo que dice Matías es cierto, no me puedo extender mucho porque no dan los tiempos, pero la inflación es un coadyuvante importante en el tema de desempleo, porque el hecho del proceso inflacionario permanente suele acarrear que la gente compre cada vez menos porque tiene poder adquisitivo, y el comprar cada vez menos, si esto se prolonga en el tiempo, venderle, y suelen aparecer empresas que caen y por lo tanto el desempleo. Lo digo lineal, no es tan sencillo, pero para que se entienda. Un proceso inflacionario extendido en el tiempo coadyuva y genera o es causa de desempleo probable. Sí, señor. Hay que endeudarse en precios fijas, tiene razón Iván, si pueden endeudarse de esa manera, y Bianca dice buenísimo, que supongo que es lo que dijo Joaquín. Sí, sí, en la parte esa de endeudarse, sin duda el que presta va a estar perdiendo también. Sí, estamos de acuerdo. Perdón, cuando le preguntemos esto en un examen, que es lo que a ustedes les interesa casi siempre, no nos contesten, el deudor gana, el deudor gana y el acreedor pierde. El deudor gana si se endeudó en cuota fija y el acreedor pierde si le prestó en cuota fija. Porque si yo voy a un lado y me dicen, le cobro, le presto, y lo que me va a pagar va a ser un interés, pero se lo ajusto por inflación, ahí no está perdiendo. Es perdedor cuando no hay ajuste por inflación. Lo mismo que le dije hace un rato. Los salarios fijos pierden, pero si ustedes mañana son ingenieros y van a anotarse a trabajar en algún lado y dicen, sí, yo te voy a cobrar honorario y te voy a cobrar 20 lucas mensuales, pero si hay inflación, lo ajustamos por inflación. Perfecto. Este salario no es fijo, ese salario es ajustable por inflación y ese salario no pierde poder adquisitivo, porque está recuperando al momento lo que pasó, al revés de lo que decía Joaquín. No pasa un año para discutir, a ver, ¿nos van a dar lo que pasó el año pasado, lo que perdimos? Yo ajusto mi salario, mi honorario, acompasado en el tiempo, de manera tal que no pierda. Entonces, lo que hay que hacer es decir, son perdedores aquellos que tienen salario fijo durante un tiempo mientras la inflación le va comiendo poder adquisitivo o poder de compra, como se dice comúnmente.
Señora, ¿quiere que deje de compartir yo? Dale. Había algo de crecimiento y desarrollo, pero no te sirve, vos tenés algo nuevo ahí. Sí, lo mismo, pero en las mías. Sí. Listo, pero digo, ya arrancás con crecimiento, esto no No, necesita, no. me dijiste. Listo, deja de compartir el señor. Sí. Lucila me parece que hizo como el senador ese de Buenos Aires, clavó una imagen, porque no se mueve hace rato, Joaquín. Dijo Está, que tenía... está frozen. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está, mirá. No se tiren contra la gente. ¿Qué es lo que se ve? No, y Nicolás, que está acá, que lo estoy viendo abajo de Mariana, también está con esa cara de risa de la primera clase. Para mí nos clavó una imagen. Economía Qué ambiental buena y imagen. economía ecológica. Se ve el power. El power. Ahí se ve ampliado. Ahí está grande, ahí se amplió. Sí, ahí se amplió. Ahí está. Bueno, ahí había una pregunta en el chat. A ver, Nancy. arrancar si querés vos con esto. ¿Podría nombrar de nuevo las 3 causas de la inflación? ¡Ay, Otra vez, no. Las 3 causas son, para que después la revisen en la bibliografía que tienen y en el apunte que les dimos, son demanda por encima de la oferta, o sea, una presión de la demanda por encima de la oferta. Esto es, la sociedad demanda más de los bienes y servicios que se ofrecen para satisfacerla y por lo tanto los precios van hacia arriba. ¿Por qué se explica esto? Y porque la producción de bienes y servicios no sube tan rápido como sube la demanda de los mismos. Entonces cuesta llegar a ese equilibrio famoso del mercado, de la mano invisible. Por lo tanto, la presión de la demanda de mayores bienes y servicios a una capacidad no inmediata de satisfacer esa mayor cantidad por parte de la oferta hace que se ajuste vía precio. Son la misma cantidad de bienes a una mayor demanda, lo vendo más caro, por la presión de la demanda sobre la oferta. Eso lo vemos en las curvas de oferta y demanda. La otra es el empuje, push, o la tendencia hacia arriba, alcista permanente de los costos de producción. Los costos de producción es la suma de lo que tengo que pagarle a los factores productivos. Si los gremios y las entidades sindicales están en permanente puja hacia arriba, dicen esto, que defienden esto, para defender los salarios y no perder poder adquisitivo, como charlábamos recién, los empresarios van a tener que subir los precios porque los costos de ellos van a aumentar porque la componente salarial aumenta. Si no es la componente salarial, dicen ellos, será las materias primas e insumos que como son importados y el dólar aumentó, tienen una explicación por el lado de los costos. Al haber presión en los costos hacia arriba de los que producen, la trasladan a precio y por lo tanto suben los precios. Y la otra, la tercera, es la que tiene que ver con las variaciones en los precios relativos de una economía. Precio relativo es, como dijo el compañero, con el peluquero y el carnicero, los precios de un bien respecto de otro bien. La idea, ¿cuál es? Para usar este ejemplo. Antes podía cortar el pelo y comerse 1 kilo de carne y ahora no puede. La presencia de bienes como la carne, que son importantes en el consumo nuestro, como puede ser la soja porque se exporta, como puede ser la nafta o lo que sea, hay bienes que en términos relativos tienen una importancia en la economía, que la suba de ellos arrastra el resto de los precios en su conjunto. Entonces, aumenta el precio del peluquero porque aumentó la carne, y alguien va a decir, pero no está directamente relacionado. Pero el tema es que la presencia de esos precios relativos es tan grande que cuando suben ellos te llevan arrastrado el resto de los precios de la economía. Eso se llama inflación estructural, que tiene que ver con esto. No queremos que sepan mucho más que esto que estoy charlando, van a ver que en el apunte no hay mucho más que esto. Tiene que ver con la presencia de precios de determinados bienes que empujan hacia arriba el resto del conjunto de los precios de la economía. Bueno. Carlitos, perdón, un segundo nomás, que hubo 2 preguntas iguales o muy similares. Uno hablaba, y sin extenderme, hablaba de el tema de las cuotas sin interés y demás, y entonces eso sería lo conveniente. Eso ya lo vamos a ver lo vamos a analizar cuando estudiemos matemática financiera en la próxima unidad, pero a priori les tiro, a ver, en estos contextos actuales, si bien hay cuotas fijas, lo que uno tiene que analizar también, que por ahí se da que venden un producto que sale 1.000 pesos y se lo venden en 12 cuotas de 120 pesos cada cuota. Entonces, hay veces que hay un interés implícito dentro de las cuotas fijas que de alguna manera está reconociendo la expectativa de inflación que se puede dar.
pero no nos explayemos más y para que les quede la Eso, idea. no quise entrar, Joaquín, y me quedé mordiéndome los labios de nombrar la palabra interés porque sabía que me iba a meter en un lío. A lo mejor corría el riesgo de explicarme algo otro, pero la idea es que si le metía el componente financiero, ya lo charlamos en 2 semanas. Exacto, ahí lo vamos a analizar mejor. Listo. Bueno, si están todos viendo la pantalla, ¿sí? Se ve. ¿Alguien habló? Se ve. ¿Ah? No, pero alguien dijo algo de una consulta. Sí, alguien Ah. dijo una consulta. Está bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Se crecimiento. me corta internet, perdón. A ver, yo tengo la impresión de que cuando los precios suben solamente acá. ¿A qué me refiero con que suben solamente acá? O sea, si la nafta sube o baja acá, es como que está desconectado de todo el mundo. En sí, la observación es que no es en realidad que sube la nafta, sino que lo que baja es mi poder adquisitivo normalmente, porque el precio de la nafta a lo mejor está fijo en el resto del mundo. Sí, 2 cosas rápidas para no hacerlo muy largo, después nos explayamos y tenemos tiempo. Primero habría que conocer los procesos inflacionarios en el resto del mundo, pero es cierto que en algunos llega mucho más. Ahora, que si la nafta, no es que la nafta no aumente y baja mi poder adquisitivo, aumenta la nafta y el conjunto de los precios de la economía para que haya un proceso inflacionario y por ende baja como consecuencia inmediata el poder adquisitivo. Lo que no podría asegurar que la nafta no aumente en otro lado del mundo porque la nafta sigue siendo un commodity que se funciona con otras pautas mundiales del tema del petróleo. A veces es cierto, como decís vos, que el petróleo baja y acá siguió aumentando. Esa explicación es la cuestión de la inflación, de la expectativa y la estructuralidad que tienen acá algunos productos. Pero yo no sé, al revés de lo que vos decís, y no la quiero hacer más larga, uno escucha permanentemente que en el mundo, esto lo dicen los nafteros, en el mundo la nafta vale $1 o $1.50 el litro. Y acá todavía no llegamos al $1 o $1.50. ¿Me explico? Según ellos está atrasado, no solo no solo no aumenta mucho, sino que debería aumentar más, quiero decir. Por eso es más complicado, si quieren lo tratamos de desenmarañar un poquito después, porque nos va a llevar un rato largo. Vale. Bueno, vamos a hablar de crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Quede claro que estos cortes que hacemos con Joaquín, para no explayarnos, tienen que ver que si no terminamos de dar este tema, después se lo tomamos en el parcial y nos van a venir a decir, se quedaron hablando al cueste de inflación y no nos dijeron lo de medio ambiente. Por lo menos de que no presentarlo. Y seguimos hablando del... Si los presentamos ya se los tomamos, aunque no lo demos. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Cuál era la buena? ¿Eh? ¿Cuál era la buena y la mala? ¿Viste? Como sigamos hablando de la nafta. Bien, termino la presentación y cerramos. Bien, vamos a hablar de crecimiento y desarrollo sostenible. ¿Sí? Vamos a hacer algunas críticas a la economía clásica desde la economía ecológica. Vamos a repasar los conceptos de externalidades y servicios ambientales. Economía ecológica, economía ambiental, vamos a hacer una comparación, y si llegamos vamos a ver críticas al PBI y necesidades de satisfactores. Por eso es que esta bibliografía que está acá, por ahora lo que está seguro es el artículo de Penge, que dice la economía ecológica y el desarrollo en América Latina, que ya lo voy a subir apenas termine la clase, y la videoconferencia de MACNIF, ¿sí? El mundo en rumbo de coalición, que eso, si bien hay algunos extractos acá en la presentación, la idea es que ustedes lo miren en sus casas y estudien desde el video, ¿sí? Después los otros, Martínez Alier y la bibliografía alternativa, va a depender de lo que lleguemos, ¿sí? En Mochón van a poder encontrar un poco más sobre externalidades, que ya tocamos un poco el tema en unidades anteriores. Bueno, ahí está, bien. Cuando hablamos de crecimiento, vamos a repasar un poco lo que hablamos el otro día de los agregados económicos. Recuerden que habíamos hablado como uno de los principales agregados económicos el producto, que era la cantidad de bienes y servicios finales que se generaban en una economía, dentro de las fronteras y en un periodo determinado, ¿sí? Cuando hablamos de crecimiento, justamente estamos hablando del proceso de evolución
de ese producto a lo largo del tiempo. Es decir, observamos si crece o no crece, y está estancado a lo largo del tiempo, ¿sí? Habrán oído hablar que con esto de la pandemia, el último año tuvimos un decrecimiento, yo no sé bien, pero más o menos de 8 o 9 puntos, ¿sí? Y que ya veníamos de un proceso de crecimiento de por lo menos 2 años, ¿sí? ¿Por qué hablamos de crecimiento y desarrollo? Bueno, normalmente son dos objetivos macroeconómicos que todos los países tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque son generalmente sinónimos de bienestar social, ¿sí? Está aceptado que para que la sociedad llegue a ciertos niveles de bienestar, tiene que haber crecimiento y tiene que haber desarrollo. De hecho, muchas veces se toma como sinónimos crecimiento y desarrollo, pero son dos cosas diferentes, ¿sí? Antes de ir al término de desarrollo, ¿qué suponen que tiene que pasar en una economía para que haya crecimiento? Relacionándolo un poco con conceptos que vimos anteriormente de ¿Mayor factores producción de de la bienes? producción, demanda y ¿Mayor oferta. producción de bienes? Sí, esa es la definición de crecimiento, ¿sí? Si hay crecimiento de un periodo a otro, va a haber mayor producción de bienes. Pero, ¿qué tiene que suceder en una economía para que eso pueda pasar? Aumentar el Producto Bruto Interno. Que significa mayor producción de bienes y servicios. Finales. Finales, sí. Pero ¿qué tiene que pasar para que dentro de una economía eso pueda suceder? Crecimiento del capital. Ahí está. Que crezca la demanda. También. Se dice que en el corto plazo un país puede crecer si aumenta la demanda. Si yo estoy bajo, ¿recuerdan la curva de las fronteras de producción? De posibilidades de producción. Sí. Bueno, si yo estoy en un nivel ineficiente, significa que todavía tengo recursos, factores de la producción que no se están utilizando. Entonces, en el corto plazo, un incremento en la demanda podría ser que el producto de un país crezca. Entonces, ¿cuál va a ser el límite de crecimiento? La frontera de posibilidades de producción. Pero en el largo plazo, para que la economía pueda crecer, tiene que suceder otra cosa, y tiene que haber un aumento en el stock de los factores de la producción, ya sea de capital, un incremento de los trabajadores o de la población económicamente activa, o un cambio tecnológico que permita hacer un uso más eficiente de los recursos que yo ya tengo, ¿sí? Entonces, de esa forma, lo que habría es un traslado de la frontera de posibilidades de producción que llevaría a un crecimiento en el largo plazo. Profe, una pregunta. Perdón, Mariana. ¿Sí? Con respecto al crecimiento, ¿se puede decir que también crece el mercado? Se cortó, Rodolfo. Decía que si cuando hay crecimiento también crece el mercado. ¿A qué te referís con el mercado? A todos los que intervienen en la compra y la venta. Y sin duda la oferta y la demanda deberían incrementarse, si te referís a eso, ¿sí? El crecimiento suele medirse, como dijo Mariana, con la generación incremental, periodo tras periodo, de mayor cantidad de producto, vos dijiste, creo que fuiste vos, Producto Bruto Interno, se suele medir con ese indicador. O sea, la generación de bienes y servicios finales va creciendo periodo a periodo. Obviamente, tratando de entender la pregunta, como dijo Mariana, eso estaría volcado en el mercado interno para una mayor oferta. Y podría volcarse también ese excedente o ese crecimiento en el mercado externo, aumentando la capacidad de exportar. Si eso es lo que preguntaba, ahí se reflejaría en el mercado, ¿sí? Y obviamente también demanda porque va a haber, al vender más y pagar más los contratos para salir a comprar y ser consumidores de esa mayor cantidad de bienes y servicios. Creo que María quería decir algo, Mariana. Sí, yo quería preguntar. Usted dijo que para que haya crecimiento debe haber un aumento del stock de los factores de producción. ¿Podría repetir esos 3 ítems? Dijo capital era uno, pero los otros 2 no los escuché. Y todos los factores de producción, es decir, un mayor descubrimiento de los factores de recursos naturales o un incremento en los bienes de capital, es decir, hay que producir más bienes de capital para aumentar el stock de factores de producción de ese estilo.
una mayor cantidad de población económicamente activa, es decir, más trabajadores a disposición de la economía, o un cambio tecnológico que permite que los recursos que yo ya tengo, los factores de la producción que tengo, los combine de otra forma, más eficiente de producción, yo produzca más. De esa forma voy a estar creciendo, pero con los mismos recursos. Para eso tiene que haber un cambio tecnológico que haga que yo combine esos factores de una forma distinta. Perfecto, profe, gracias. Mariana, ¿Sí? te hago una consulta para pasar a limpio. En el corto plazo, la mejor forma de crecimiento se podría dar si estoy dentro de la ineficiencia. Claro, en la curva de frontera de producción. Por debajo de la... Claro, si estoy por debajo, o sea, en el área de ineficiencia, en el corto plazo sería acercándome a la eficiencia, y a largo plazo sería moviendo esa frontera, aumentando los factores con un salto tecnológico. Exactamente. Bien. Así es. Gracias. Está bien, está bastante bien dicho, Nicolás. Lo que pasa es que puede ser que el corto y largo plazo en economía se confundan, pero es como dijiste vos, estando en el punto de ineficiencia siempre hay para mejorar con cualquiera de las condiciones que dijo Mariana. Puedo incorporar algún factor productivo que me haga ser menos ineficiente. La macana es que cuando está ahí, macana no. Lo bueno es que cuando estoy sobre la frontera donde tengo casi todo ocupado, no hay otra forma de saltar, si no es como dijiste vos, corriendo la frontera con un salto tecnológico, por ejemplo. Y estar en esa curva, digamos, estar en una situación de eficiencia, podría interpretarse como mayor riesgo de un desequilibrio o sea, ¿sería más difícil el mover la frontera y sería más fácil caer en un sector de ineficiencia? ¿O es sostenible en el tiempo, digamos? Qué complicado. A ver, sí es más difícil, sí es más difícil obviamente mover la frontera de posibilidades de producción. Eso requiere inversiones muchas veces, por ejemplo, no sé, alguna vez leí de algunos autores de que el problema en Argentina siempre ha sido un poco después la disponibilidad de divisas para poder invertir en bienes de capital. O sea, cuando hemos llegado a un incremento importante de la demanda agregada que nos permitió crecer, siempre chocamos contra un punto donde la disponibilidad de los bienes de capital nos genera problemas porque no podemos pasar de esa línea. Claro, por eso preguntaba más que nada, por la situación que se suele vivir acá, de que se logra un cierto crecimiento, que uno cree que está en un sector de eficiencia, y después, pum, de nuevo a la ineficiencia, de nuevo, como que nunca se puede trasladar la frontera esa, sino que siempre nos movemos entre la ineficiencia y la eficiencia y nos salimos de ahí. Sí, ¿lo leíste para un sistema en particular, para el nuestro concretamente, o para cualquiera así en general? No, lo quería asociar, digamos, con lo que pasa. Porque es muy buena tu reflexión. Un país que, cuando vos estás produciendo y generás uno, hacer dos es un incremento del 100%. Y, o sea, los saltos de la ineficiencia hacia la eficiencia son siempre sustanciales y son buenos. No digo que son más fáciles de dar, pero hay como que hay capacidad ociosa que no ha sido utilizada en cuanto a factores productivos que te permite crecer, si tenemos las posibilidades. Estar en la frontera, como decías vos, no digo una complicación, pero ahí entendemos que cualquier cosa que mueva perjudica a la otra. Entonces, la eficiencia no es que tenga el costo de... lo que está diciendo es, tengo un acote en el uso de los factores productivos, tengo que generar algo que me permita correrla con una tecnología distinta y demás, pero siempre es mejor estar en la frontera, y no sabría responderte, porque creo que ninguno te diría la verdad si te lo dice, si dura o perdura esa posibilidad. Hay países que han crecido durante el tiempo con métodos eficientes, y si no están en la frontera están cerca y han generado tecnologías que le han permitido correrla. O sea, son los países denominados del primer mundo. Están más cerca de esa eficiencia y van corriéndola, porque tienen guita para investigar, ¿se entiende? Tienen como un círculo virtuoso que les permite eso. Al revés, algunos se hunden en la ineficiencia, como bien decías vos, porque cuando destapan una parte, o tapan una parte, se destapa la otra y andan corriendo siempre en esa cuestión, que son los países subdesarrollados o en vía de desarrollo. Es buena la reflexión, pero nadie te podría afirmar si es perdurable o cuánto es perdurable estar sobre la curva, ¿no? Claro. Bueno, gracias. Bueno, entonces, como dijimos, muchas veces el crecimiento se asocia al concepto de desarrollo, pero no son los mismos. Yo puedo estar
incrementando los valores, el nivel de producción de bienes y servicios, pero esa riqueza que está generando el país no necesariamente se está distribuyendo equitativamente en todos los sectores, no necesariamente se está trasladando a un mejor bienestar para toda la población, ¿sí? Cuando estamos hablando de otro tipo de indicadores, además de crecimiento, estamos hablando de desarrollo, es decir, en general se acepta que desarrollo, a ver qué pasó, que desarrollo incluye al crecimiento, pero además contempla otras medidas, como por ejemplo, la distribución de esa riqueza que se generó, cuál es el nivel de empleo al que se llega, cuáles son las tasas de alfabetización, si hay una alta inserción en el sistema educativo de niveles superiores, cuál es el acceso a la salud, si todos tienen acceso a la salud o existe un gran porcentaje de la población que tiene acceso, con qué calidad. Es decir, empezamos a contemplar otro tipo de medidas de indicadores que hacen o nos explican un poco mejor el grado de bienestar al cual llega la población. Algunos indicadores que se suelen utilizar, ¿sí? También intentando comprimir de alguna forma la información y poder resumir en una sola variable esto de lo que estamos hablando, que en este caso es el desarrollo, son, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que es un indicador social que agrupa 3 variables, como salud, educación y riqueza, ¿sí? Contempla estas 3, y el coeficiente de Gini, que contempla el grado de distribución de la riqueza en un país. ¿Sí? Son 2 variables que se podrían acoplar o evaluar en acompañamiento con el PBI per cápita para analizar el grado de desarrollo de un país. Fíjense, bueno, este gráfico, la idea era dar esto después de tributación, pero me pareció interesante mostrarlo, si bien es viejo, desde 2012, cómo va variando la distribución de la riqueza a medida que se contempla... Disculpe. Sí. ¿Puede volver a explicar el coeficiente de Gini, que no lo entendimos muy bien? Mide el grado de distribución de la riqueza, ¿sí? Relaciona, ¿vos decís cómo se calcula o lo que implica? O lo que significa? Bien. No, es que justo estaba escribiendo y lo pasé así muy rápido y no había escuchado bien. Sí, a ver, no es importante que sepan qué es exactamente, la idea es que evalúa el grado de distribución de la riqueza de un país, o de una sociedad que se esté evaluando. Valores más cercanos a 0 significa que no hay nada de desigualdad. Si es 0 no hay nada de desigualdad, digamos, y si es 1 es una desigualdad total, digamos, ¿sí? ¿Tiene que ver con las clases medias, si la mayoría son clase media, clase alta, clase baja, o no? Y me parece que el concepto de clase media y clase baja es bastante vago, digamos, no sé. No sé si podríamos realmente definirlo, pero podría estar relacionado, sí. Las clases bajas si hay clases bajas que están muy lejos de las clases altas es porque hay una distribución muy mala, ¿sí? Yo lo entiendo como que se agarra una población y... Mariana, ese es el punto, perdón. Ese es el punto. No es que haya más o menos clase baja o media. La brecha entre la baja y la media es mucho más chica y acotada cuando se está cerca de Gini. Dicen los que saben, pero repito, esto saben mejor como yo, nada más que han estudiado un poco más, que a lo mejor una relación de los que menos ganan con los que más ganan entre 4, 5 y 6 veces te hace estar más cerca de Gini. Cuando vos tenés 15, 20 veces entre las clases menos pudientes o más empobrecidas con respecto a las que más tienen, el Gini se va al diablo y estamos hablando de que es una sociedad desigual, ¿se entiende? Pero quiero dejar algo claro que dijo Mariana recién cuando la compañera preguntó. Voy a hacer una sola aclaración de lo que dijo Mariana. Ella dijo no es importante. Yo creo que es importante, lo que no lo vamos a joder en el examen. No, está bien, sí. Es importante que lo manejen y si alguno nos habla de esto, le vamos a poner un 11 en lugar de un 10 como dije alguna vez. Lo que es importante es que sepan el concepto de crecimiento, el concepto de desarrollo, esos 2 grandes conceptos. Y si quieren, alguien nos habla de índice de desarrollo humano de Gini, repito, un abrazo y un beso y un 11. No deja de ser importante, no pierdan el mayor tiempo en esto.
Igual yo con lo de que no es importante me refería a la forma de cálculo, digamos, no a lo que implica. O sea, saber que es un coeficiente que mide la desigualdad, sí, eso sí, por supuesto, y lo ponemos para que por lo menos lo sepan y sepan que existe y sepan qué mide, digamos. Pero no me interesa, a mí por lo menos en particular, que sepan cómo se calcula, que es la curva, bueno, no me parece. No, pero, hola. ¿Sí? Pero para tener un poquito de idea de qué se trata este índice, porque lo van a escuchar cuando alguna vez presten atención a la televisión, a la radio, un montón de veces lo van a escuchar que los economistas hablan de este índice. Lo que hace de alguna manera es ordenar el ingreso de mayor a menor, el ingreso de todas las personas en un país o en un territorio, en un periodo de mayor a menor, toma el 10% creo de la parte superior, o sea, de los que más ganan, y lo relacionan con el grupo del 10% inferior. Habrán escuchado hablar de los deciles, de los que más ganan y los deciles de los que más pierden. Eso es una estadística cuando hablamos de deciles y repartimos toda la muestra en pedacitos de a 10 por ciento cada una, 10 partes. Eso de alguna manera nos está dando ese coeficiente de Gini que marca la relación entre los que más tienen, el grupo que más ingresos tiene con el grupo que menos ingresos tiene. Cuanto mayor diferencia haya en esa relación, más desigualdad hay. Es importante porque es muy simple de entender, en el sentido de que muestra esto que dice Lucila. Ahora creo que lo va a charlar Mariana, pero es la franja aguda o grave de los que más tienen respecto a los que menos tienen. Esa gráfica diría básicamente que nosotros somos los más justos, digamos, no justos, sino más desarrollados, no, menos diferenciados. Perdón, esta es mira, ¿se ve lo que estoy dibujando, aunque sea muy malo? Sí, se ve. Bueno, ahí. En un lado se grafica el ingreso, ¿sí? Se va dividiendo en porcentaje, y por otro lado la población. Una distribución totalmente equitativa, se produce la gráfica de frecuencias acumuladas, ¿no? Sería una diagonal, ¿sí? Esto es una distribución totalmente equitativa. Una vez que cuando aumenta el 10% de la población que yo estoy evaluando, se incrementó en un 10% el ingreso, ¿sí? Y así. Cuando yo divido la población de 10 en 10, así en porcentaje, y el ingreso también, y después grafico la distribución de frecuencia, me va a dar una curva que supongamos que es esta. ¿Sí? Después se relaciona este área con el área de la distribución total, debajo de la curva de total igualdad. Se relaciona este área, o sea, entre la curva real y la curva teórica de distribución totalmente igualitaria, con el área que está debajo de la diagonal. Obviamente, cuanto más se parezca esta curva de distribución de frecuencia a la curva de una distribución totalmente igualitaria, este área que está acá va a ser más próxima a cero. La relación de ese área dividido el área debajo de la curva diagonal también va a ser más próximo a cero, y ese es el coeficiente de Gini. Claro. La idea es que tenía que ser... Un dibujo horrible, pero bueno. Está muy bueno el dibujo, Mariana. Está muy bien. La idea es que la panza de la distribución real de cualquier sistema económico se acerque o sea cada vez más recta, parecida a la equidistribución. Cuanto más se aleja, la desigualdad es más importante en ese sistema. Y obviamente que son fotos, no es lo mismo un año determinado respecto a 10 años, 20 años, las sociedades evolucionan. Y a lo que decía el compañero, la lectura muy simple sería que de las desigualdades que hay en esta parte del mundo, Argentina no estaría tan desigual. Cosa que es histórico eso. Las cosas se hacen todos en los últimos años, pero en la historia, como decía Joaquín, en el largo plazo Argentina ha tenido relaciones entre los que más ganan y los que menos ganan bastante más acotadas que otros lugares, que como charlábamos el otro día, Brasil tiene
un proceso de industrialización es un país que es potencia en el mundo, pero tiene grandes desigualdades, lo mismo que Chile, que suele ser usado, por ejemplo, para muchas cosas, tienen muy grandes las desigualdades establecidas en sus territorios. Argentina en los últimos años ha tumbado bastante la chata, como dice mi abuela, y no sé ahora los números de estos 2012, Banco Mundial, pero era uno de los países que en la historia tenía un Gini menos malo que los otros. No es que sea bueno. Sí. Che, Carlito, ¿vos querías pizarra? Ahí no. Pintó la cara, No, Mariana. Muy bien, Mariana. El pulso me temblaba. Qué difícil con el mouse. Pero bueno. Pero ¿sabés cómo me dejó? Ah, no. Voten Mariana, chicos. Bueno, fíjense, esta gráfica lo que muestra es cómo calculan el coeficiente de Gini en diferentes momentos o incorporando distintos conceptos. El primero de los valores, nuestra gráfica, la de Argentina, es la azul, que justo al principio está. ¿Se ve el mouse? Sí. Sí. Se ve solapada, pero acá es el ingreso sin ningún tipo de descuento de impuestos, ni incorporando ningún tipo de subsidios o transferencia. Este es el coeficiente de Gini que tendríamos. Una vez que se incorporen los impuestos a la renta, que suelen ser impuestos progresivos, ¿sí? La idea es que ya lo van a charlar con Joaco, pero son impuestos que en general van afectando más a medida que aumentan los ingresos, es decir, que pesan más sobre los que más tienen, ¿sí? A medida que aumentan los ingresos, aumenta la tasa de impuestos. Entonces se dicen que son impuestos progresivos. Fíjense cuánto varía el coeficiente de Gini cuando se incorpora en el cálculo del coeficiente ese tipo de impuestos. Prácticamente nada, ¿sí? Eso por ahí tiene que ver con cuánto representa ese tipo de impuestos en nuestro sistema impositivo. Luego baja cuando se incorporan al cálculo todo tipo de transferencias que hace el Estado. Acá posiblemente tenga bastante influencia todo lo que son asignaciones, jubilaciones, que generalmente están más direccionadas a los sectores más vulnerables. Pero fíjense qué sucede cuando se incorporan los impuestos indirectos o al consumo, ¿sí? Principalmente el IVA. Fíjense cómo aumenta de forma bastante importante. El impuesto al IVA, van a ver el viernes, que son impuestos altamente regresivos, es decir, que afectan más a los que menos tienen, porque si bien, como es una tasa constante, el peso que significa ese porcentaje es mayor sobre los sectores de menor ingreso, ¿sí? Fíjense cómo hace que la desigualdad se incremente. Y después sí, bueno, lo interesante de este trabajo es que calculan el coeficiente de Gini haciendo una estimación de cuánto aporta las transferencias indirectas que hace el Estado en términos de educación y salud pública. Fíjense cómo baja el coeficiente de Gini para Argentina cuando se incorporan esos conceptos. Cuando baja quiere decir que se está acercando a... Más igualitaria, ¿sí? Por eso, es decir, se está acercando al cero, que supone que la panza se acerca a la equidistribución. Esto es lo que quería... Por eso, como decía el compañero, al final Argentina aparece cuando hace esa distribución. ¿Qué significaría esto en términos globales? Que más allá del crecimiento, que es el PBI que va creciendo, el desarrollo medido con algunos de estos indicadores, con Gini, te da una pauta de cuáles están más cerca o más lejos de la curva del óptimo. Que puede ser analizado con el ingreso solamente. Argentina no es lo mejor. Cuando distribuye, se parece más a Argentina y Uruguay en cuanto a distribución porque tiene un mejor Gini. De todas maneras, fíjense que es 0,388 y el que está peor es 0,47. Tampoco son grandísimas las brechas. En esa época, en ese año, ese estudio se ubicaba mejor. Sí, lo que marcaba interesante el trabajo es que, por ejemplo, creo que es Bolivia, que cuando se le descuentan los impuestos como el IVA, termina descontando más que lo que se le aporta en términos de transferencias como subsidios, digamos. O sea, que termina influyendo negativamente más los impuestos al consumo que todo lo que le pueda dar el Estado en términos de transferencias directas. Y Perú, que arranca por la mitad, termina por la mitad. Es como que se mueve, cuando le metes todos los condimentos que pusiste, Perú se queda ahí en alrededor del 0,5, ¿viste?
Sí, es muy lindo leer esto, pero bueno, vamos Sí, a no, perder era todo. porque para Es muy asociarlo bueno, al término de impuestos. muy Bueno, interesante. como dijimos, entonces, desarrollo en general tiene en cuenta también el crecimiento, y cuando una economía crece también consume recursos, como vimos, también genera externalidades, ¿sí? Y este consumo de recursos, si bien, bueno, podemos suponer que nos permiten satisfacer las necesidades actuales, ya hemos estado viendo que también genera problemas como las externalidades o que se van agotando ciertos recursos. Entonces nos empezamos a preguntar si dentro de 10, 20, 30, 50, 100 años vamos a poder seguir teniendo la misma disponibilidad de recursos o la misma calidad de ambiente para poder seguir satisfaciendo las necesidades de los que están por venir. Y en términos, en relación a esto, surge otro concepto que es el de desarrollo sostenible, ¿sí? Que es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, ¿sí? La capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿A qué nos lleva esta definición? Y bueno, nos lleva a pensar en distintas preguntas, como por ejemplo, bien, hoy estamos creciendo, estamos desarrollándonos, el consumo que estamos haciendo de los recursos para satisfacer todas estas necesidades, ¿es un consumo sostenible? Es decir, ¿vamos a poder seguir consumiendo de la misma forma dentro de unos años? Y por otro lado también preguntarnos, ¿cuáles van a ser las necesidades de las generaciones que están por venir? ¿Van a tener las mismas necesidades o van a darle valor a cosas que hoy a lo mejor no le estamos dando valor? Bueno, abajo también está el artículo de la Constitución donde declara, digamos, el derecho también de las generaciones futuras, ¿sí?, a un ambiente sano. Es decir, que el uso de recursos que tenemos que hacer hoy no debería comprometer el derecho de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Acá. Bueno, lo de los desafíos, ya se los dije. ¿Qué implica? Implica un equilibrio entonces entre distintas aristas, como la economía, la arista económica, la arista social, la arista medioambiental. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre los objetivos de estas tres esferas, ¿sí? Es decir, el desarrollo económico que estemos llevando a cabo no puede ir en detrimento del medio que lo sustenta, que es el medio ambiente, ¿sí? Y a su vez, el desarrollo económico que estemos llevando a cabo tiene que ser equitativo, tiene que resolver realmente las necesidades sociales, ¿sí? Mariana, ¿Sí? solamente para comentarte que ahí el amigo, creo que es Facundo, sí, Francisco, perdón, para que después lo vean en el chat, agregó algún comentario sobre el Gini en la pandemia que está bueno para que quieran leerlo. Ah, mira, interesante. Sobre Antes. la paradoja del Gini en la pandemia. Y después mírenlo todo, digo, porque cuando se llene el chat o nos vayamos no lo van a ver. Perdón, y Bueno. justo es de antes de la pandemia, así que habría que ver si encuentra algo de después porque Ah, debe ser perdón, sí, brutal. 2019, tienes razón, tienes razón. Justo antes de la pandemia. Sí, sí, está bien. ¿De todos los países? Sí, del mundo. Habla de Sudamérica. sobre todo acá de Sudamérica. Latinoamérica. Mm. No, pero no quería, perdóname, aunque no quería te corté porque después esto pasa y nadie lo va a ver, entonces para que lo veas. En todo caso, si querés, Francisco, le puedes poner ese link en el foro para que lo que quiera lo vea, porque estos temas son muy interesantes. Importantes. Bueno. Desde la economía ecológica, que ya la vamos a definir más adelante, pero los autores que se suelen sentar, digamos, posicionarse dentro de esta línea de pensamiento, critican el estado del mundo actual, de la economía clásica, diciendo que en realidad estamos muy lejos de ir hacia un desarrollo sostenible, y plantean que existen, bueno, esto en realidad lo plantea McNiff, más bien, o sea, no lo van a encontrar en Pengue, algunas cosas sí, pero lo plantea así McNiff como 4 grandes crisis ambientales que atraviesa el mundo, ¿sí? Como por ejemplo el crecimiento exponencial del cambio climático, ¿sí?, antrópicamente inducido. No sé si todos están familiarizados con ese término o no. Todos saben lo que es el cambio climático.
Sí, sí, por supuesto. Sí. Uno dijo que sí, de última pegar una repasada rápida para... Bueno, Uno acá pregunta qué es antrópico, una compañera. Antrópico creado, o sea, que sea promovido por el hombre, ¿sí? Por Porque nosotros. generalmente una de las voces opuestas que dicen que en realidad no hay cambio climático, es decir, dicen que el calentamiento global se da de forma natural, que nada tiene que ver la actividad económica con lo que Estacionalmente. está pasando. Sí, que es verdad, existe un calentamiento global natural, pero si uno evalúa a lo largo del tiempo, en función de los estudios que han hecho los investigadores, desde la revolución industrial, ese calentamiento se disparó en forma exponencial, digamos. Por eso es que se diferencia y se dice antrópicamente inducido. Hay un incremento de, el calentamiento global lo generan los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, generalmente se expresa en términos de dióxido de carbono, ¿sí? Si bien hay un incremento natural de este gas en la atmósfera, a partir de la revolución industrial, la concentración de este gas en la atmósfera se incrementó exponencialmente, ¿sí? Entonces por eso se diferencia para decir, está bien, hay fuentes naturales de estos gases, pero la fuente humana es muy importante desde hace 200, 300 años, ¿sí? Perdóname, Mariana, pero aparte de la cuestión antrópica, que es lo que induce cualquier conducta del hombre, como dice acá Matías, que es más un término de los ambientales, no solo el invernadero, calentamiento global, lo que dijiste hace un rato, la posibilidad de que el desarrollo sea tal ahora y después sea sostenible para las generaciones que vienen, son cuestiones que tienen que ver todas con las conductas, son todas cuestiones antrópicamente inducidas, ¿viste? Parecería que, porque ahora estás por criticarlo, el flujo circular de la renta y el mercado todo lo resuelven, y en realidad el flujo circular de la renta vamos a ver en un rato que no es tal, y vamos a ver que todas las actividades del hombre no son inocuas, ni para estas generaciones ni para las que vienen. Sí. Sí, sí. Digo porque no sabían lo que era antrópicamente inducida, digo, la idea de que el hombre se mete y cuando se mete hacemos cosas muy bien y cosas no tanto. Bueno, entonces esto era uno de los aspectos que marcan los autores de la economía ecológica, obviamente intrínsecamente relacionado con la actividad económica, es decir, esto está relacionado con las formas de producción, con la forma de apropiación de los recursos, ¿sí? O sea, la deforestación, el consumo de combustibles fósiles, todos son elementos que generan una alta emisión de estos gases que promueven el cambio climático y que ponen realmente en jaque la viabilidad de la vida en la Tierra, digamos, ¿sí? El fin de la energía barata, ¿sí? Es otra de las grandes crisis que plantea Magnif en la videoconferencia. Con energía barata se refiere principalmente a las fuentes de petróleo, ¿sí? Fíjense a la derecha, más allá del consumo de este recurso natural, lo que implica en términos económicos, digamos, porque la mayoría de las economías están sustentadas en este tipo de fuentes de energía, ¿sí? Y eso prácticamente sustenta toda la actividad económica de cualquier país. Lo que significa en términos económicos y sociales también el agotamiento de estas fuentes. La extensiva disminución de los recursos fundamentales para el bienestar humano, ¿sí? Lo mismo, más allá de volvemos a decir, más allá del efecto que tiene en el ambiente, cómo el agotamiento de estos recursos o las externalidades que nosotros mismos producimos en el ambiente, cómo terminan afectando y repercutiendo también en las propias actividades humanas, digamos. ¿Sí? Vamos acabándonos todos los recursos que tienen el ambiente, de los cuales nosotros también hacemos uso para nuestras propias actividades económicas y subsistencia, no tenemos mucha viabilidad como sociedad, digamos. Y la gigantesca burbuja especulativa, ¿sí? De lo que hablábamos hoy al principio de la clase con Carlos y Joaquín, como dato, tiran que dentro de lo que es la circulación financiera, digamos, de la gran masa monetaria que anda circulando en el mundo, el 98% de esa gran masa monetaria es
una burbuja, es decir, que solo el 2% de toda esa masa es producción real, ¿sí? ¿Eso qué implica? Además de la gran inestabilidad económica a la que puede llevar, implica una presión sobre los recursos naturales terribles, porque esa cantidad de dinero se reproduce, crece a una velocidad que no va a la par de la velocidad de reposición de recursos del planeta. Es decir, nosotros consumimos a un ritmo que el planeta no tiene capacidad para reposición, y además también a la vez afectamos el ambiente, generamos residuos que el planeta tampoco tiene la misma tasa de asimilación de esos desechos o de esos efectos que estamos generando en el ambiente. Es decir, tenemos que respetar las tasas de reposición del medio ambiente, y sin embargo estamos generando un crecimiento económico que está totalmente desconectado de la velocidad a la cual se mueve o a la cual funciona el medio ambiente. Semejante locura de desconexión entre lo real y lo puramente financiero y timba es antrópicamente inducida también. Y por pocos, que son los que más tienen. Bien. Otra de las críticas que plantean los que provienen de esta línea de pensamiento es que en la actualidad el dinero ya ha dejado de ser solamente un medio de pago, es decir, un medio de intercambio para intercambiar factores de producción y bienes y servicios y poder satisfacer necesidades, sino que hoy en día es más bien un fin en sí mismo. Es decir, existe una gran cantidad de gente que en realidad quiere dinero para generar más dinero y generar así más riqueza, digamos, ¿sí? Lo que se llama la crematística, que es el arte de generar dinero a partir del dinero solamente por hacerse rico. Bien, en cuanto a la distribución de la riqueza, ¿sí?, que es uno de los grandes objetivos que estaban planteados como el desarrollo, dicen, todo bien, pero a lo largo del tiempo en realidad nunca se han solucionado los problemas que siempre se dijeron que se iban a solucionar. La distribución de la riqueza sigue siendo muy inequitativa en el mundo. Fíjense, ahí les pegué una pirámide de distribución de riqueza. La base es el 70% de la población, todo esto que está en azul, ¿sí? Y ese 70% de la población se lleva nada más que, y lo voy a redondear para arriba, ahí tengo que sacar esto, el 3% de la riqueza que se genera en el mundo, ¿sí? Y tan solo el 0,7% de la población se lleva casi el 50% de la riqueza en el mundo. Es decir, todavía no se han solucionado esos problemas y de hecho se han exacerbado, ¿sí? Bien. Sin embargo, más allá de plantear una redistribución de la riqueza, si todo esto hubiera hecho que todos satisfagan de mejor sus necesidades, es decir, si todos, más allá de que haya una distribución inequitativa de la riqueza, si por lo menos hubiera habido un crecimiento para todos, desde los más bajos hasta los más altos, digamos, sería una cosa, pero sin embargo lo que plantean los autores es que en este tiempo, por ejemplo, desde la década del 90, si bien en general la mayoría de la población pudo incrementar su consumo, y podríamos pensar que ese consumo se tradujo en un mayor bienestar, existen regiones como por ejemplo el continente africano, donde desde los 90 el consumo medio de la población ha disminuido en un 20%, es decir, más allá del crecimiento global, existen regiones que se han empobrecido aún más, ¿sí? Y si pensáramos, bueno, ¿cuál es la solución? Incrementar el consumo o incrementar los ingresos de todas las regiones y de toda la sociedad, como solución, decimos, ¿eso es posible? ¿Es realmente una solución? Y ahí nos preguntamos, ¿qué límites nos plantea esta relación que tenemos con el ambiente? Si todos consumiéramos como los países desarrollados, ¿sería sostenible este desarrollo? ¿Sería sostenible esta sociedad en el tiempo? Algún cálculo que hicieron planteando la huella ecológica, que es
un cálculo que estima la cantidad de territorio que se necesita para proveer de recursos a una persona en función del nivel de consumo que tiene. Se estima que si todos tuviéramos el mismo consumo promedio de los países desarrollados, necesitaríamos más de 2 planetas y medio para vivir. Fíjense la locura que es eso. Es decir, nos plantean un modelo de desarrollo que si todos realmente pudiéramos acceder a eso, la vida sería totalmente inviable. Realmente se sostiene porque existen sectores que no están pudiendo acceder a eso, o a niveles todavía mínimos, digamos, de supervivencia. Hay algunos que no pueden ni siquiera satisfacer las necesidades básicas como vivienda y comida. Bien, y como crítica, dice que en realidad lo que está pasando es que más que un incremento, más que un incremento de bienestar en la población, lo que estamos en realidad presentes ante otro fenómeno que es el consumismo. Es decir, los países desarrollados no es que simplemente han incrementado su grado de bienestar a través del acceso a ciertos bienes y servicios de mejor calidad y más bienes y servicios para satisfacer aún más necesidades, sino que estamos ante un fenómeno de consumismo. Es decir, que la gente consume por consumir, consume bienes superfluos, bienes innecesarios, ¿sí? ¿Y cuál es el efecto de este consumismo en el ambiente? Es decir, ¿realmente podemos seguir así? ¿Qué plantea la economía clásica en función de eso? ¿Cómo lo tiene en cuenta? Son algunas preguntas que se hacen los autores desde la economía ecológica. Bueno, nos comemos el mundo en esta idea. ¿A dónde estamos yendo con este consumismo? ¿Es viable? ¿Podemos pensar en seguir consumiendo todos estos recursos, en seguir teniendo el nivel económico que tiene el nivel, obviamente en algunos lugares, ¿no? Porque existen otros lugares donde, regiones o sectores donde el nivel económico es tan bajo que, no, como dijimos, no tiene ni para las necesidades básicas, pero el modelo que nos están imponiendo desde arriba, digamos, ¿es viable? Bueno, para seguir todos conceptos, externalidades, creo que ya lo charlamos bastante antes, son todos aquellos efectos indirectos que surgen de las... ¿Sí? Una sola cuestión, para que se entienda, o por lo menos creo, a lo mejor lo oscurezco, pero la cuestión es que venimos charlando de hace un tiempo que las concepciones el mercado de hace 250, 300 años, y la economía y el sistema de mercado, y la distribución internacional del trabajo, y la distribución de la riqueza, y a que aquellos se dediquen, esos conceptos hoy siguen conduciendo las ideas a través de lo que se llama la economía ahora neoclásica, pero son los mismos conceptos clásicos, tradicionales de aquel entonces, que siguen rigiendo la forma de ver el mundo en términos económicos, con el norte rico, o más rico, y el sur explotado, hemisferio mediante, con todo lo que recién demostró Mariana, con esa pirámide que da miedo verla, con esa inequidad en la distribución, y eso se sigue tratando de corregir con estos conceptos duros, tradicionales que charlábamos al principio. Por eso ahora venía la parte donde se la critica, para abrir un poco la cabeza en términos de una economía que no puede seguir sosteniéndose a largo plazo con esta perpetuidad de un flujo circular, sin pensar en que se está comiendo el mundo, sin pensar que las generaciones que vienen van a tener un problema, sin pensar que el ambiente no se erosiona. O sea, si bien esto se discute, y se discute cada vez más, los arreglos siguen siendo muy pocos al lado del daño que se hace. Y entonces, seguir viendo o manejando. Ustedes siguen escuchando que en la pandemia el mundo se cayó y van a bajar 2 puntos de PBI, 3 puntos. O sea, el crecimiento en términos de lo que hablamos ahora. Pero hay que hablar de eso más lo que estamos ocasionando desde los que vivimos hoy en este planeta, sobre todo los que conducen esto, respecto de lo que va a venir y lo que estamos dejando, o no dejando, mejor dicho, porque esto que le decía Mariana, no podemos vivir a este ritmo de consumo porque necesitaríamos 2 planetas y medio. Es imposible correr la frontera a 2 planetas y medio.
Si no se levantan los pies del acelerador, si no se piensa que hay que atar más la producción y la generación de producción a la cuestión real de la circulación económica, si seguimos con esta burbuja, si charlábamos como charlábamos hoy de que se puede vivir simplemente con la cuestión financiera, no solo no lo corregimos, sino que lo exacerbamos. Y el mundo va en vías de agotamiento. La idea era enganchar. ¿De dónde empezamos a explicar todos estos conceptos de economía clásica, tradicional y demás, a lo que hoy es neoclásico, cómo siguen teniendo vigencia y cómo hay que también pensar en estos aportes que hace estas ramas de la economía que son las que está introduciendo Mariana? Sí, plantear, por ejemplo, que desde la economía ecológica se plantea, por ejemplo, el decrecimiento o no crecimiento. Recuerdan que antes dijimos que para el desarrollo es muy generalizado aceptar que tiene que haber crecimiento. Si bien no es que desde la economía ecológica se dice que los pobres se queden pobres y no generen más productos, sino que plantea un decrecimiento en los lugares muy ricos y un crecimiento en los lugares más pobres, pero plantear simplemente que una sociedad que ya alcanzó ciertos niveles de bienestar deje de crecer, en algunos lugares o en algunos grupos de discusión puede ser escandaloso, digamos, que vos plantees que una sociedad ya no tenga que crecer. Sin embargo, más escandaloso es pensar que uno puede seguir con este ritmo de consumo de recursos, sabiendo que en un par de años, digo por decir un número, digamos, esos recursos ya no van a estar disponibles. Bien. Bueno, externalidades, como dijimos, ya lo vimos, pueden ser positivas, negativas, son aquellos efectos indirectos que, producto de una actividad, se generan sobre un tercero, son consecuencias, digamos, no buscadas por el empresario o por quien la produce. Los servicios ambientales son un recurso muy importante, ¿sí? Lo ponemos así como definición porque es un concepto que se usa mucho en economía ecológica. Son todos aquellos beneficios que obtiene el hombre como resultado de las funciones de los ecosistemas. Es decir, el ecosistema funciona por sí solo, digamos, ¿no es cierto? Y tiene ciertos procesos de los cuales la humanidad se beneficia, que son esenciales para la vida, como el mantenimiento, por ejemplo, de la composición gaseosa de la atmósfera. No es que nosotros aprovechemos directamente como si fuera un recurso, pero nos beneficiamos, es decir, la vida existe gracias a que la composición gaseosa es determinada, ¿sí? La vida existe gracias a que se da un proceso hidrogeológico donde el agua se recicla y pasa por todos los procesos de la atmósfera hacia la hidrósfera, hacia el suelo. Es decir, existen un montón de procesos de los cuales son prácticamente intangibles, no los solemos tener en cuenta, pero que son altamente importantes para la vida, ¿sí? Por ejemplo, la polinización, no sé si han escuchado que ha sido bastante un tema de debate, porque se está hablando de que se está poniendo en riesgo de extinción las abejas, ¿sí? Que son los polinizadores más importantes. La polinización, gracias a la polinización existe la reproducción de un montón de especies vegetales, de la cual después depende toda la pirámide alimenticia, ¿sí? Entonces prácticamente la vida depende de que existen los polinizadores, los insectos polinizadores. Y debido a la contaminación, por ejemplo, con agroquímicos principalmente por agroquímicos, se está hablando de que se han detectado una reducción importante de este tipo de insectos. Bueno, digo, como consecuencia, como externalidad de las actividades económicas, que a lo mejor no estamos valorando de forma adecuada. Bien. Entonces, como decía Carlos, seguimos aplicando los mismos modelos con las mismas recetas, aun cuando vemos todos los problemas que
que han surgido, ¿sí?, a lo largo del tiempo, producto de este modelo económico que estábamos llevando a cabo. ¿De qué forma evalúa la economía esta relación que estamos viendo que tenemos con el ambiente, del cual claramente dependemos de forma vital, ¿sí? ¿En qué parte está contemplado, por ejemplo, en el modelo de flujo circular de la renta, que es el modelo que utiliza la economía para resumir un poco todas las relaciones económicas que se dan? Recordemos que es un flujo totalmente circular, cerrado, ¿sí?, donde no existe prácticamente fugas, ¿sí?, si bien podemos incorporar a lo mejor el sector externo, el Estado, lo que sea, pero lo plantea como un flujo totalmente circular, sin detectar que esos recursos provienen de un medio ambiente, que esos residuos después que se generan de la producción de bienes y servicios, o también en la parte de consumo, terminan de vuelta en el medio ambiente afectándolo, y que eso afecta después también nuevamente la propia economía. Bien, ahora sí podemos definir entonces economía ecológica, que si bien estuvimos planteando algunas cuestiones que plantean los autores de esta línea, ahora la vamos a definir como ciencia, ¿sí? La economía ecológica es el estudio de las distintas interacciones entre sistemas económicos y sistemas ecológicos. Y no es que sea una ciencia en sí, sino que propone una relación, digamos, entre la ecología y la economía, y un continuo debate entre estas dos ciencias, ¿sí? La economía ecológica es una disciplina que acepta como punto de partida que el sistema económico es un sistema abierto, lo que les dije recién, del modelo este de flujo circular de la renta, que no lo concibe como un flujo cerrado, que necesariamente tiene que ser considerado como un flujo abierto, que se relaciona con su medio de sustentación, que es el medio ambiente, ¿sí? Y esto tiene que ser tenido en cuenta dentro de los análisis económicos también. Es un campo de estudio transdisciplinar, como les dije, plantea que ninguna de las soluciones se pueden dar ni desde la ecología, ni desde la economía propiamente dicha, es decir, que tiene que ser una construcción entre las distintas ciencias, que la economía no puede obviar que existen todas estas limitantes desde el medio ambiente, ¿sí?, que tiene que aceptar también relacionarse con los interlocutores desde las otras ciencias, digamos, y poder también tomar todo ese tipo de limitaciones que tiene el medio ambiente, tomar todas las limitaciones que se estudien y que se evalúen desde las otras disciplinas, e incorporarlas a sus análisis económicos. Profe, perdón que te corte. ¿A qué te referís cuando decís que es una ciencia transdisciplinar o algo así decía anteriormente? Sí, transdisciplinar. Y lo que les decía, que no es una ciencia que se construye ni únicamente desde la ecología, ni únicamente desde la economía. Plantea una necesaria comunicación entre todas las ciencias, ¿sí? Una construcción colectiva, que ninguna solución puede estar dada desde una única rama, ¿sí? Ok, perfecto, profe. ¿Sí? Si aceptamos, como dicen la economía, no es una cuestión de ecologista, sino de economía ecológica, aceptamos que el flujo circular, como lo estamos planteando, lo planteamos en términos duros como ejemplo de cómo funciona la economía en términos clásicos, que hoy sigue vigente como concepto. Eso es mirarlo sesgadamente y no ver el resto, y no ver que eso no es nada más que una parte y que no es circular. Hay una cuestión social que lo compone y que a su vez se sostiene en algo más amplio todavía, que es el ambiente, que es lo que decía Mariana. Si vamos a aceptar todo ese tipo de cosas, vamos a entender fácil que la economía no puede explicarse, mejor dicho, la economía ecológica lo que está invitando es que no se explica solo por esta economía, sino con una cuestión multidisciplinar donde aparezcan las cuestiones ecológicas, de ambiente, de recursos, la economía ambiental, que es un sesgo de la economía tradicional. O sea, hay que llamar a todos los actores para poder entender estos procesos económicos que no pueden explicarse con el flujo circular de la renta, dada la simplificación y los supuestos tan fuertes, y sobre todo a esta altura de los tiempos, que ya son insostenibles. Manchi, y Mariana, me meto un cachito.
Esto que veíamos hoy, este flujo circular que vos pusiste 2 filminas antes, es un flujo que de alguna manera empezó hace 200, 300 años atrás, donde en ese momento pensar en los recursos naturales era una forma de comprenderlos como ilimitados. Teníamos los mismos flujos más o menos que ahora, lo que pasa que en ese momento la capacidad productiva realmente los consideraba ilimitados. ¿Por qué? Porque había recursos naturales en gran cantidad y la forma en que se lo consumía era muchísimo menos veloz que lo que se lo consume ahora. Entonces, en ese momento, pensar que los recursos naturales eran infinitos era relativamente lógico para una mirada de hace 250 años atrás, 300 años atrás. Hoy, ese flujo circular de la renta nos está faltando casi una gran pata importante que tiene que ver con que reconocemos que ese flujo no es tan circular, no es tan cerrado, que hay algo más dando vuelta ahí adentro. No sé si viene después, Mariana, el que lo relaciona con el ambiente, ¿lo tenés por ahí? Sí. Bueno, pero como queríamos empezar por la parte de economía y conceptualmente lo que entendíamos por economía y el flujo circular de la renta, para ver que de alguna manera ese flujo nos queda corto, nos queda chico, hay que pensar en una parte más que es extremadamente necesaria a incorporar en esta relación, y tiene que ver con lo que aporta la naturaleza. Sin el aporte de la naturaleza, todo lo que se sustenta encima sería imposible. Y desde esta mirada hay estas dos grandes formas de comprender a la economía, que son la economía ecológica y la economía ambiental, esta que estamos viendo. Ahora después voy a hacer un cierre también, Mariana. Bueno, adelante. Dale. Lo que les decía Lucy, o sea, la forma en la cual plantea la economía ecológica que hay que entender al sistema económico no es que no puede ser circular, lo único que puede ser circular o que plantean desde la economía ecológica es el flujo de dinero. Eso sí, por supuesto, no estaría mal plantearlo como una circularidad, digamos, pero lo que no podemos obviar es que todo lo que es material no circula en forma, valga la redundancia, no circula en forma circular dentro de este sistema. ¿Sí? No es un flujo cerrado, sino que existe un flujo de materiales que ingresa al sistema económico desde el sistema natural, ¿sí? Todos los recursos naturales de los cuales se hace uso para la producción de bienes y servicios, que luego existe también además un flujo de materiales como desechos, ¿sí? Que el medio ambiente tiene que asimilarlos, tiene que degradarlos, también generando contaminación, ¿no es cierto?, en el medio. Y además hay un flujo, sí, unidireccional también de energía, que la energía también se va degradando, ¿sí? Ya no es la misma energía la que ingresa, lo que es el principio de la segunda ley de termodinámica, ¿no? Que toda energía siempre va hacia un estado de mayor entropía, ¿sí? Es una energía de baja calidad respecto a la que ingresa al sistema. ¿Para qué es esto? No es simplemente para una cuestión de decir, bueno, armemos el gráfico distinto, sino que dentro de los análisis económicos que se lleven a cabo desde los economistas, se tenga en cuenta que cualquier proceso, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, de las tasas de reproducción del capital, ¿de qué forma está teniendo en cuenta la tasa que tiene de renovación de los recursos del medio ambiente? ¿Dónde se tienen en cuenta cuando calculamos las tasas del sistema financiero, por ejemplo? El sistema financiero promueve las inversiones en el sistema de economía real, y la economía real crece a una determinada tasa, y en función de esa tasa con la cual crece, también crece el aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Y dónde se tiene en cuenta en ese proceso la tasa en la cual el sistema natural se recupera y vuelve a producir de vuelta los mismos recursos para que el sistema económico los pueda aprovechar? Y a su vez, esta actividad económica desecha ciertos recursos a una cierta velocidad, y dónde se tiene en cuenta la velocidad a la cual el sistema natural puede
recuperarse de la eliminación de esos desechos, la velocidad a la cual los degrada, ¿sí? En términos de los agregados económicos que Mariana el otro día comentábamos, el Producto Bruto Interno y el Producto Neto, ¿se acuerdan? El Producto Neto era el bruto menos las amortizaciones, que era difícil calcular y era una especie de 10-15%, porque era lo que se amortizaba o se usaba todos los años del factor productivo capital, esos bienes que sirven para hacer otros bienes. ¿En qué momento se planteó la economía clásica restarle también a eso, o amortizar los recursos que nos estamos comiendo, los recursos naturales, con las tasas de reposición larguísimas que tienen? No vaya a ser que cuando hagamos la suma y resta de ese producto calculado de esos términos, nos dé negativo todavía. Porque cuando restemos la amortización de los recursos naturales que nos estamos consumiendo, entendido con los tiempos de reposición que tienen, y habría que ver ese producto neto cuánto da. No es tan el producto bruto menos un 15%, eso no está mal, como dice Mariana, pero hay un montón de cosas que están faltando. Por esto que está acá dibujado, que es lo que quería decirles recién. El económico puede tener alguna circularidad, entendiendo siempre que se está escapando algo que no es tan unidireccional, perdón, que no es tan bidireccional, y que hay un sociocultural y un natural mucho más amplio, que está mucho mejor verificado de esta manera. En este ejemplo que trae Mariana está lo que charlábamos el otro día, agregado a todo lo que plantea la economía ecológica. Bien. Este tipo de preguntas surgen justamente de plantear un esquema de flujo circular o no circular, como el que vimos anteriormente, y no como lo plantea la economía clásica. Nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué restricciones nos plantea o nos impone el medio ambiente a este crecimiento económico, a este consumo de recursos? ¿Cuáles son las tasas en las cuales la propia economía está consumiendo los recursos y cuáles son las tasas en las cuales el planeta se repone? ¿Podemos medir un impacto en forma aislada? Eso también es otro tipo de pregunta, porque esta concepción del sistema del medio ambiente y de la economía como un gran sistema donde todos los elementos se van interrelacionando, nos lleva a pensar que no podemos simplemente medir un impacto, como hablamos el otro día de las externalidades, en forma aislada, porque cuando uno, por ejemplo, habíamos puesto un ejemplo de contaminación de aguas, de cuando se tiene un efluente y perjudica el que está aguas abajo. Bien, pero no es el único perjudicado el que está aguas abajo, sino que se impacta también la biodiversidad en el microambiente donde se está arrojando ese efluente, y esa biodiversidad a lo mejor tiene que ver con algún servicio ambiental del cual hacemos uso o nos beneficiamos. Entonces, como al entenderlo al sistema como a la economía y al ambiente como un gran sistema, nos obliga a pensar en todas las relaciones que existen en todos los componentes que forman parte de ese sistema, ¿sí? Como una cosa abierta. ¿Cómo se valoran los servicios ambientales? Es decir, por eso lo definimos antes, para darle la importancia que tienen. Vemos que estos servicios ambientales no son simplemente un recurso natural, como podemos pensar en el petróleo, en el agua, lo que sea, sino que es una cuestión mucho más compleja, de la cual la vida en este planeta depende totalmente, y claramente no son tenidos en cuenta en el análisis económico bajo ninguna forma, porque a lo mejor algún recurso natural puede tenerse en cuenta en términos de algún valor económico o lo que sea, pero los servicios ambientales, que son procesos, no están tenidos en cuenta bajo ninguna perspectiva, ¿sí? Mariana, volviendo a los temas que arrancamos para que se entienda por qué ahora hilamos conceptos sueltos de la otra vez con estos que están cerrándose y mirándolos con otra perspectiva mucho más amplia. Bienes económicos, por definición, son los bienes que no son libres, los que tienen un precio, ¿se acuerdan? Los libres son los poderes. Y el aire y el agua eran libres, creo que lo charlábamos. La polución del aire va a llevar a que en cualquier momento, en términos clásicos, va a tener un precio. Pero un precio en términos de la economía clásica, va a ser un bien económico, porque para acceder a él va a haber que pagar, como pasa con el agua. Se está discutiendo mucho ese tema. Entonces, ese servicio ambiental tiene nada más que un valor que le da el mercado, al que casi seguro van a accederlo, como hablábamos hace un rato, los que están en la parte de arriba y no los que están en la parte de abajo, como está pasando. O hay que pensarlo de otra manera.
esa es la invitación que hacen desde hace 40, 50 años, que se está cuestionando toda esta cuestión de la economía en términos tradicionales, un poco más, y aparecen todos estos conceptos que estamos charlando. Sí, además pensar así, si la vida, todo lo que se desarrolla en este planeta depende de un servicio ambiental, pensar en un valor para eso es pensar en un valor infinito en todo caso, porque si la desaparición de un servicio ambiental plantea la desaparición de la vida, directamente el valor tiene que ser infinito. Entonces, ¿tiene sentido pensar en darle un valor económico o no? O simplemente imponer mediante restricciones el cuidado absoluto. Sí, el agua se cotiza en mercados, sí. No en todos lados, pero así es. Por eso... El agua potable que se pueda tomar, sí. Por eso no es tan sencillo entender algunos fenómenos políticos o geopolíticos que se dan en los lugares donde sigue habiendo guerras, donde sigue habiendo discusiones con críticas y un montón de maltrato hacia, por ahí escuchamos a algunos importantes representantes de la sociedad que dicen que Venezuela es una mala palabra y yo no quiero ser Venezuela, como si fuese más allá de lo que sufre el pueblo venezolano y de los gobernantes que tenga. Venezuela, como el Golfo, como todos esos lugares, hoy tienen el petróleo, que es lo que decía Mariana, la base de sustentación de la economía. Esa discusión se está tratando el agua. Entonces, los países que tienen acuíferos, la Antártida, son lugares de discusión, de distribución de quién manda. Está clarito que es así. Entonces, la economía entendida solamente en términos de mercado, de oferta y demanda, es un poco más complicada que esto que estamos charlando. Hay un montón de fenómenos, repito, de presencia geopolítica de quienes quieren mandar por los otros, y el agua va en camino a ser, ya lo es, un bien preciado y que en cualquier momento tenemos guerras por ese bien, como ha pasado con el oro, como pasa con el petróleo y como seguirá pasando si no cambiamos la forma de ver la cuestión, ¿no? Bueno, después, así como está la economía ecológica, ¿sí?, que propone o que plantea estas críticas, como estuvimos viendo, también hay otra mirada, que es la economía ambiental, que es una disciplina que nace en realidad dentro de la propia economía clásica, ¿sí?, solo que de alguna forma ve como problema estos efectos que tiene la economía en el ambiente, ¿sí?, sobre todo se aboca a evaluar las externalidades, ¿sí?, pero plantea los mismos instrumentos analíticos que tiene la economía convencional, ¿sí? ¿Cuál es la forma en la cual aborda la problemática ambiental? Es decir, dice, bueno, existen externalidades, para que la economía los tenga en cuenta, entonces incorporémoslo a los costos, como habíamos hablado un poco cuando estuvimos hablando de las externalidades en las clases pasadas, ¿sí? O sea, el mismo tratamiento que tendría con cualquier otro recurso, con cualquier otro factor productivo de la economía, el mismo tratamiento hace con los recursos naturales o con las externalidades que se produzcan derivados de las actividades económicas. Bien, de alguna forma esta podría ser la representación del flujo circular de la renta desde una mirada ambiental, ¿sí? Fíjense que el flujo sigue siendo circular, solo que incorpora las externalidades como un bien ahí de intercambio entre las empresas y las familias. ¿Por qué? Porque puede ser un intercambio entre empresas y empresas, porque las externalidades pueden darse también de una empresa que afecta a otra empresa, de las familias que afectan a las empresas, o una familia a otra familia, digamos. Las externalidades no es que la producen solamente las actividades productivas, sino que también las familias a partir de las actividades de consumo. La crítica que hace la economía ecológica ambiental es que se queda a mitad del camino. O sea, está bien lo que dice, pero sigue planteando como una circularidad en el flujo y corrige todos estos efectos, como bien dice Mario, con conceptos de mercado, con conceptos de la economía tradicional. Le pone números y valores a los servicios, a las externalidades, las internaliza, pero sigue sin entender el concepto más amplio, sistémico y del medio ambiente que está planteando la economía ecológica. Exacto. Se dice que tiene un sistema monocriterio, es decir, de qué forma trata las externalidades, le da un valor monetario,
¿sí? Volvemos a lo mismo que habíamos hablado en la economía clásica, que tiene un sistema monocriterio, es decir, expresa todo en términos de dinero. Recuerden el producto, que si bien trataba de representar la cantidad de bienes y servicios que se producen, después los valora en términos monetarios y expresa todo en términos monetarios. Lo mismo se haría en este caso con las externalidades o con los recursos naturales. ¿Y qué busca la economía ambiental? Bueno, a partir de asignarle un valor a estas externalidades y a estos recursos, incorporarlo dentro de la matriz de costos y asignar de vuelta eficientemente estos recursos, estas externalidades, con una lógica de mercado, ¿no? Es decir, una vez que estos costos son incorporados, luego prima de vuelta la lógica de mercado. Es decir, si para mí es eficiente económicamente contaminar a este nivel, porque yo ya incorporé el valor, le di tanto, dije que contaminar este río vale tanto, lo incorporé a mis costos y me sigue dando económicamente rentable, voy a contaminar ese nivel. Y si pongo mi planta de producción de lo que sea en un país donde contaminar sale muy barato, posiblemente siga contaminando a niveles altísimos, porque total, mi matriz de costo me permite aún así generar un montón de ganancias. A lo mejor no vaya a contaminar en los países desarrollados donde quizás este tipo de externalidades puedan ser mucho más. No sé si es mi micrófono o el de alguien. Cualquiera que quiera pensar que lo último dijo Mariana tiene algo de parecido con el caso de Bonia cuando vino a instalarse acá a orilla del río Uruguay, está equivocado. Es pura casualidad. Bien, esta es la idea, digamos. Esta es la idea de lo que pasaría, digamos, incorporando los costos dentro de la matriz de costeo de una empresa. Así, fíjense, volviendo al tratamiento que hacíamos de evaluación de oferta y demanda, recuerden que esta es la curva de oferta, ¿sí? Donde se incorpora. Mariana, ¿sí? ahí dice que hay interferencia. A Mariana Sí. se la escucha. Yo escucho mal, pero no sé si es mío o es de alguien, digamos. Creo que usted, profe. Yo apagué mi micrófono porque pensé que era el mío, pero seguí escuchando con alguna interferencia por ahí. Yo tengo el micrófono apagado. Bueno, ahora veamos si, habiéndolo callado a Carlos, se escucha bien. Bien, fíjense, esta es la curva de oferta, evaluándolo a costos privados, es decir, sin incorporar las externalidades con un valor determinado, digamos, ¿sí? Una vez que yo le doy valor a las externalidades e incorporo, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? La curva de oferta se me va a trasladar hacia arriba, es decir, van a incrementar el valor al cual yo voy a querer vender cierta cantidad va a ser mayor porque mis costos van a ser mayores, porque incorporé las externalidades como parte de mis costos, y posiblemente el nivel de producción, ¿sí? Habiendo hecho esto, disminuya, ¿sí? Con lo cual, uno, o sea, se plantea que este sería el óptimo social de contaminación, es decir, un nivel aceptable de contaminación, debido a que la empresa gana menos y contamina menos, entonces también desde la sociedad va a ser más aceptable. ¿Por qué? Porque se supone que el valor que se le dio a esa contaminación o a ese consumo de recursos está valorado en términos sociales, es decir, es un valor aceptado socialmente. Ahora, ¿qué valor se le da? Eso es materia de mucha discusión, ¿sí? Pero se supone que si uno le pudiera dar el valor real a esa externalidad, este proceso podría llevar a un nivel de producción y de contaminación que sería aceptado por todos, digamos. Que nada puede llegar a tener que ver con un nivel de sostenibilidad. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos que plantea o que propone? ¿Cómo estamos de hora? Bueno. Y ya estamos medio pasadito, por ahí si empezamos con esto la semana que viene, ¿cómo estamos? Yo porque ya son más de las 8. Sí, bueno, dale.
Esto no es importante de última que lo sepan, pero sí saber que existen mecanismos para valorar las externalidades y los recursos, porque obviamente son cuestiones que no tienen un valor de mercado, ¿sí? Entonces existen diferentes procesos a través de los cuales la economía ambiental propone para darle valor, ¿sí? Lo cual es bastante cuestionable, y después existen también mecanismos como impuestos, como permisos de contaminación, a partir de los cuales ese costo que se le da, ese valor que se le da, es internalizado en la estructura de costos de una empresa, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo acá, no es importante que lo sepan, sino saber que existen este tipo de herramientas. Pesar de que Mariana quería que apague el micrófono, lo abrí de nuevo y quería comentar que lo que ella ha dicho, que creo que ha sido más que interesante y muy bien desarrollado en todo esto, lo importante, como acaba de decir Mariana, no es tanto que nos expliquen estos instrumentos que usa la economía ambiental para internalizar las externalidades, ni que vamos a pedir muchos gráficos como el que hizo en la semana anterior, pero sí le vamos a insistir en que a partir de las construcciones de agregados económicos, de forma de crecimiento y desarrollo como mide la economía clásica, cómo se lo ve de la economía ambiental y de la economía ecológica. Las diferencias de una y otra, cómo entienden la circularidad del flujo, cómo ven las cuestiones distintas en cuanto a la percepción de la apropiación de los recursos, el consumismo y lo que estuvimos charlando. Por eso, tanto Penge en el libro que les adjuntamos, o en el extracto que le adjuntamos, como el video de Magnif, que no dura más de una hora, son absolutamente recomendables para cerrar esta explicación que ha hecho María. Sí. La última, el viernes le dedicamos 10 minutitos como para cerrar por lo menos los cuestionamientos desde la economía ecológica a la ambiental, y cerramos ahí. Entonces lo único que entraría como bibliografía, más allá de todo lo que esté pintado en Mochón, sería el artículo de Penge, que lo voy a subir ahora, y el video de Magnif. El video le pedimos que lo miren para conversar el mismo viernes, un ratito. Esto que hoy transitamos de alguna manera muy rápido, empezamos hablando de crecimiento y asociándolo al PBI, de alguna manera lo que se produce en un determinado país, en un determinado periodo, era como de alguna manera medían antes este concepto de crecimiento, a partir de la evolución de este concepto vinculado al desarrollo, que fuimos incorporando a esa mirada vinculada al crecimiento, se le fueron incorporando otras variables, como ser que ese PBI es, al menos nos hace un poquito de ruido, porque hay que dividirlo por la cantidad de personas que viven en un determinado país, entonces ya avanzamos a lo que es el PBI per cápita. Después hubo corrientes en la década del 50, del 60, que dijeron a ese indicador de PBI hay que incorporarle otras miradas más que tienen más que ver con la distribución, que tienen más que ver con la equidad, es ahí donde se le empiezan a incorporar otras variables, de tal manera que pasamos también por eso que mostró Mariana, que era el índice de desarrollo humano, que tenía en cuenta 3 grandes variables, pero que también tenía en cuenta el PBI. No lo dejan. Al PBI lo van complejizando un poco más, le van incorporando otras variables para leer la situación general de un país y poder hacerlo comparable. Sí. Sí. Disculpame, haciendo uso de tu comentario. Han quedado 60 chicos nada más. Esto que estás diciendo sería bueno que cuando Mariana use 10 minutos 15 el viernes, vos cierres de esta manera para que te escuchen más gente, porque hemos quedado con poca audiencia. Pocos clientes tenemos ahora. Bueno, dale. Dice vos que nos pasamos 10 minutos y se van yendo. Sí quería responderle a una compañera que preguntó sobre el foro, Lucy. Terminado economía, vamos a abrir el foro para que opinen y es obligatorio. Estamos esperando desarrollar los temas para abrirlo, pero se lo vamos a avisar a la compañera que... Yo quería preguntar de qué iba a tratar el foro, profe. Quedémonos nosotros 3 un segundito, después si puede ser, Manchi y Mariana. Va a ser sobre todo sobre estos temas,
a lo mejor sobre alguna parte que no podamos dar, pero ya lo vamos a avisar con tiempo. Hagamos un disparador, algún texto, lo que fuera, y ustedes a partir de ahí tienen que participar. Sí, generalmente le damos algo para leer y la idea es que opinen, que discutan dentro de un foro. Perfecto, claro, es una actividad a realizar por los estudiantes. Y no es que tienen Sí, que tienen generalmente 2 o 3 días, ¿sí? Sí. Y no es que hay que leer un texto, estudiarlo y exponerlo, sino adornar el tema que nosotros damos como disparador con algún conocimiento y plantear su posición,